En la Biblia, hay una historia increíble que habla de una batalla épica donde un ángel, con poderes dados por Dios, enfrentó él solo a un ejército de 185.000 soldados. Sí, un solo ángel derrotando a una multitud. Esta historia está llena de lecciones poderosas, y quiero contarte cada detalle. Así que quédate conmigo hasta el final, dale like y suscríbete al canal para no perderte nada. Vamos a sumergirnos en esta impresionante narrativa. Todo comienza en el reinado de Ezequías, un rey que gobernó el antiguo reino de Judá. Él subió al trono con solo 25 años y reinó durante 29 años. El contexto era de caos y decadencia espiritual. Pero Ezequías, a diferencia de muchos de sus predecesores, fue un líder justo y reformista. Tenía un compromiso claro: llevar al pueblo de vuelta a Dios. Durante su reinado, realizó reformas importantes para acabar con la idolatría y restaurar el verdadero espíritu al Señor. Uno de los hitos más importantes de su liderazgo fue la purificación del templo. Ezequías reunió a sacerdotes y levitas, y juntos, removieron todos los ídolos e impurezas que habían contaminado ese lugar sagrado. Esta purificación marcó una nueva fase espiritual para Judá. El pueblo volvió a celebrar la Pascua y ofrecieron sacrificios en abundancia, renovando la alianza con Dios. Fue un momento que trajo esperanza y restauró la fe del pueblo. Y entonces llegó una amenaza. Un poderoso ejército extranjero se acercaba, listo para invadir y destruir Judá. Era una situación desesperada, pero el rey Ezequías no se dejó vencer por el miedo. Buscó a Dios con fe y oró intensamente por liberación. Aquí es donde ocurre el momento más impresionante de la historia. Durante la noche, Dios envió a un ángel. Y ese ángel, con una fuerza y autoridad que solo podía venir del cielo, destruyó a todo el ejército enemigo. 185.000 soldados. Cuando el pueblo de Judá despertó a la mañana siguiente, el campo de batalla estaba en silencio, con los enemigos derrotados. Esta victoria no fue solo un rescate para Judá, fue una demostración del poder absoluto de Dios y de cómo Él responde a aquellos que confían en Él. Esta historia nos muestra la importancia de buscar a Dios en tiempos de dificultad y confiar en su fuerza, incluso cuando las situaciones parecen imposibles. El reinado de Ezequías, su fidelidad y la intervención divina nos recuerdan que Dios es soberano y que, cuando entregamos nuestras batallas a Él, cosas extraordinarias pueden suceder. Si esta historia te atrajo, aprovecha para reflexionar sobre tu fe y cómo enfrentas los desafíos. Y, por supuesto, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aún tengo muchas historias increíbles de la Biblia para compartir contigo. En un momento de gran aflicción, el pueblo de Israel clamó a Dios por ayuda, ya que estaban siendo mordidos por serpientes venenosas. Entonces, Dios instruyó a Moisés que hiciera una serpiente de bronce y la colocara en un poste. Aquellos que miraran a la serpiente serían sanados. Esta historia plantea preguntas profundas sobre fe, obediencia y sanación divina. La serpiente de bronce se convirtió en un símbolo de cómo, incluso en las adversidades, la fe y la obediencia pueden ser instrumentos poderosos de curación y redención. Sin embargo, con el tiempo, esa serpiente de bronce terminó siendo adorada de manera equivocada. En diversas culturas, los objetos religiosos o históricos pueden llegar a convertirse en íconos de inspiración, pero la intención original de Dios para la serpiente de bronce no era esa. Fue creada como un medio de sanación, no como algo para ser adorado. Pero, con los años, el pueblo de Israel comenzó a tratarla como un ídolo, quemando incienso y rindiéndole culto, lo que iba completamente en contra de los mandamientos de Dios. Cuando el rey Ezequías asumió el trono, descubrió este desvío y tomó una acción radical para restaurar la pureza de la fe. Como está registrado en Segundo Libro de los Reyes capítulo 18 versículo 4, Ezequías destruyó la serpiente de bronce, rompió los ídolos y eliminó los postes de esperanza. Sabía que el pueblo debía recordar que solo Dios debía ser adorado, sin intermediarios ni objetos de culto. Esta acción reflejó el compromiso de Ezequías con la pureza de la fe y con los principios del monoteísmo establecidos por Moisés. Además de las reformas religiosas, Ezequías también lideró al pueblo de Judá en un periodo de resistencia contra la amenaza del imperio asirio. El rey Senaquerib de Asiria, quien gobernó entre 705 y 681 a.C., fue una figura histórica clave en este conflicto, y el enfrentamiento entre él y Ezequías está descrito tanto en la Biblia como en registros históricos. Esto demuestra cómo Ezequías no solo se preocupaba por la pureza espiritual, sino también por la protección y el liderazgo de su pueblo en tiempos de guerra y gran tensión. Esta historia nos recuerda la importancia de mantener nuestra fe y entusiasmo centrados en Dios, sin perdernos en objetos o rituales que puedan desviar nuestra atención de lo que realmente importa: la relación directa con el Creador. En el siglo VII a.C., Asiria era una potencia militar temida en toda la región.
El rey Senaquerib de Asiria estuvo constantemente en campañas militares, y Judá no quedó fuera de su radar. El ejército asirio era imbatible, con una fuerza organizada y disciplinada. El rey Ezequías de Judá, preocupado por esta amenaza, intentó inicialmente negociar para evitar un enfrentamiento directo. La Biblia y los registros históricos nos muestran que él envió mensajeros a Senaquerib ofreciendo pagar tributos a cambio de paz, tratando así de evitar el ataque. Pero, a pesar de los esfuerzos de Ezequías, la respuesta de Senaquerib fue implacable. El rey asirio no quedó satisfecho con los términos de paz y, aún así, decidió invadir Judá. Conquistó todas las ciudades fortificadas de Judá y luego avanzó hacia Jerusalén. En un gesto de desesperación, Ezequías envió un mensaje a Senaquerib diciendo que haría todo lo que se le impusiera. Como resultado, Senaquerib exigió un tributo aún mayor, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. A pesar de eso, el rey asirio no quedó satisfecho y decidió continuar con la invasión. Fue entonces cuando Jerusalén se vio cercada, sin ninguna posibilidad de escape. Ezequías, enfrentándose a una situación sin salida, quedó profundamente angustiado al recibir una carta amenazante de Senaquerib. En esa carta, el rey asirio se burló de Dios y prometió destruir Jerusalén. Sintiendo el peso de esta amenaza, Ezequías rasgó sus vestiduras como un signo de luto y desesperación, un gesto tradicional de la época para mostrar angustia y tristeza. En este momento crítico, Ezequías decidió buscar la ayuda de Dios. Envió mensajeros al profeta Isaías, pidiéndole orientación sobre cómo manejar la situación. Y lo que Isaías trajo fue un mensaje de esperanza. Dios, a través del profeta, tranquilizó a Ezequías y protegió Jerusalén. Isaías garantizó que las blasfemias de Senaquerib no quedarían impunes y que el ejército asirio no podría destruir la ciudad. Dios aseguró que Senaquerib regresaría por el mismo camino por el que vino, sin lograr cumplir su amenaza. Este mensaje de Isaías fue un faro de esperanza para Ezequías y para el pueblo de Judá, recordándoles que Dios siempre está presente, protegiendo a su pueblo de las amenazas, incluso en las situaciones más desesperadas. La confianza en Dios, incluso frente a lo imposible, fue lo que garantizó la victoria de Judá. Isaías, el profeta, trajo una palabra de aliento para Ezequías y el pueblo de Judá, asegurándoles que Jerusalén sería salvada. Habló sobre el amor de Dios y las promesas hechas a David, afirmando que Jerusalén no sería destruida. Para fortalecer aún más la fe de Ezequías, Isaías pidió una señal de Dios. Dijo que la sombra en el reloj de Acaz retrocedería 10 grados. ¿Y sabes qué? Este signo realmente ocurrió, demostrando el poder increíble de Dios y confirmando el mensaje de Isaías. Este milagro trajo un enorme alivio a Ezequías, quien ya estaba angustiado y sin saber qué hacer. Entonces, lleno de fe, volvió a Dios, clamando para que protegiera Jerusalén y mostrara al mundo todo su poder. ¿Y sabes qué? Dios escuchó la oración de Ezequías. La respuesta llegó de una manera increíble. Esa misma noche, algo sobrenatural ocurrió. De acuerdo con la Biblia, un ángel del Señor descendió y, en una sola noche, destruyó al ejército asirio. Hirió a 185.000 soldados, y cuando los hombres despertaron por la mañana, encontraron el campamento enemigo completamente devastado. El ejército asirio fue derrotado de una manera impresionante. La Biblia no detalla cómo ocurrió, pero lo describe como un acto divino, una intervención directa de Dios para proteger a su pueblo. Ese evento marcó la gran victoria de Jerusalén, y las personas quedaron asombradas con el poder de Dios. La lección aquí es clara. La fe y la oración verdadera en momentos de gran peligro pueden resultar en milagros. Cuando confiamos en Dios, Él está listo para actuar de manera increíble en nuestras vidas. Tras la increíble destrucción del ejército asirio, el pueblo de Jerusalén quedó en estado de shock, pero también inmensamente aliviado. El rey Ezequías y sus líderes sabían que la salvación de la ciudad no había sido casualidad, sino una poderosa intervención de Dios. Reconocieron que solo Él podría haber actuado de forma tan extraordinaria para librarlos de una amenaza tan devastadora. La acción divina fue evidente para todos, y el reconocimiento del poder de Dios se propagó rápidamente entre ellos. Ahora bien, según registros históricos, el rey Senaquerib, aunque había perdido gran parte de su ejército, logró escapar durante el asedio a Jerusalén. A pesar de esta gran derrota, continuó gobernando el imperio asirio por un tiempo. Sin embargo, la historia de su muerte es trágica y algo misteriosa. En el año 681 a.C., fue asesinado por su propio hijo, Asaradón, en un acto de traición que, según algunas fuentes, habría ocurrido debido a una disputa interna por el poder. Esta derrota del ejército asirio, que antes era considerado invencible, nos enseña algo importante.
La arrogancia humana y la confianza excesiva en el poder militar pueden ser frustradas cuando Dios decide intervenir. Incluso en circunstancias que parecen imposibles, Dios puede cambiar todo a favor de su pueblo. Esta historia también nos recuerda la importancia de ser humildes ante Dios, sabiendo que Él tiene el control de todo. Mientras tanto, Ezequías continuaba firme en su fe y en sus reformas en el reino de Judá. También fortaleció las defensas de Jerusalén, construyendo un nuevo muro para proteger la ciudad contra futuras amenazas. Pero la vida de Ezequías no fue fácil. Durante su reinado, enfrentó serios problemas de salud, llegando a estar tan enfermo que casi muere. Y fue en ese momento de extrema fragilidad que nuevamente se volvió hacia Dios, expresando su fe y suplicando por su ayuda. Y como siempre, Dios no lo abandonó. Tras sus fervientes oraciones, Dios escuchó a Ezequías y lo sanó, otorgándole 15 años más de vida, como está registrado en el libro de Isaías, capítulo 38. Ezequías gobernó por cerca de 29 años y falleció alrededor del año 686 a.C. Su hijo, Manasés, lo sucedió en el trono, pero a diferencia de Ezequías, no siguió los caminos de su padre. Manasés trajo de vuelta la idolatría y se desvió de las reformas espirituales que había implementado el rey Ezequías. Espero que te haya gustado este vídeo. No olvides suscribirte al canal, dejar tu like y seguirnos acompañando. Un gran abrazo y que Dios te bendiga.